Podemos tomar nuestros asientos. Y les cuento una confidencia. Tenía muchas ganas de verlos. Realmente tenía muchas ganas de verlos. Y quiero llenarme los ojos de ustedes porque de acá a poquito tiempo nos estamos yendo a África y por 2 meses y medio, casi 3, no los vamos a ver. Pero sabe que cuando volvamos de nuevo y los veamos de nuevo, sabemos que los vamos a ver crecidos, sabemos que vamos a ver la iglesia llena porque usted va a compartir lo que tiene en su corazón en otros, ¿o no? ¿O me equivoco? Vamos a ver la iglesia llena. Y va a ser un tiempo muy especial para la vida de todos, para la vida de ustedes y para la vida nuestra también en aquel lugar. Todo se está preparando allí, tenemos la esperanza de que esos jóvenes reciban un avivamiento espiritual. Usted sabe que lo que tenemos nosotros sobra y lo que tienen ellos es muy pequeño. Con mucho menos de la mitad de lo que tenemos nosotros. Un avivamiento se va a encender en aquel lugar. Necesitamos la oración de cada uno, necesitamos que cada uno de ustedes, cada día, cada mañana, en sus tiempos de oración, oren por favor, que Dios prepare el corazón de esa juventud africana para ser avivada por el poder del Espíritu Santo. Dios tiene preparado algo para esos jóvenes y todo ya está listo para que ese fuego se encienda. Aquí cantamos que el fuego se encienda, pero necesitamos que el fuego se encienda en aquel lugar, en el corazón de cada uno de esos jóvenes. ¿Amén? Así que los vamos a estar viendo por videíto, los vamos a extrañar un montón. Igual todavía nos queda tiempo. ¿Cuánto nos queda? 2 meses. ¿Dónde está? Desapareció mi esposa. 2 meses nos queda. Yo no quiero preguntar, yo me vado. Cuando ya falta poquito me vado, ¿no? Porque cada vez que preguntás falta menos y te agarra la locura. Pero bueno, queda poquito, queda muy poquito. Muy bien. ¿Cuántos estuvieron el día jueves? ¿El día jueves es día de qué? ¿Y el día sábado es día de qué? Fiesta. El problema es que hay muchos que vienen el día de fiesta y no vienen el día de trabajo. Recuerde que 1 de mayo ya se terminó. Decimos que es día de trabajo porque es un tiempo en donde de una manera más práctica tratamos de aprender aquellos principios que corresponden a la palabra de Dios. Y el día sábado buscamos recibir de su parte, buscamos adorarlo a Él, buscamos esa experiencia más profunda que cada uno de nosotros la necesitamos. Y justamente de eso quiero estar hablando. Para mí siempre la experiencia con el Dios vivo fue algo que lo tuve muy presente, porque en mis primeros pasos, en mi conversión, yo no escuché un montón de cosas que hoy cada uno de nosotros escuchamos. Yo tuve una experiencia con el Dios vivo y esa experiencia me transformó, esa experiencia me sorprendió, pero sobre todas las cosas esa experiencia me hizo entender quién era yo y quién era Él. Y a partir de ese momento siempre busqué conocerlo de una manera más profunda. Y ese debe ser el anhelo de todo hijo de Dios, porque las riquezas de Dios son innumerables. Lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros y cómo se quiere manifestar a nuestra vida es infinito, pero tiene que ver mucho con nuestra actitud. A veces nuestra apatía, nuestra indiferencia pone una distancia entre lo que Dios quiere hacer y lo que realmente nosotros necesitamos. Pero si abrimos nuestro corazón a Él, Él está dispuesto a derramar de su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Y el día jueves hablamos un poquito acerca de la experiencia y hablamos de la experiencia genuina de un hijo de Dios que tiene que ver tanto en el recibir como en el dar lo recibido. Si se desbalancea esto de alguna manera, recibimos y no damos nada, es como que nos quedamos. Y si damos y no recibimos, nos secamos. Entonces esa experiencia sana que nos permite un sano crecimiento a los hijos de Dios tiene que ver con el recibir y tiene que ver con el dar. Pero el Espíritu Santo me molestó a lo largo de toda esta semana y puso en mi corazón continuar con este mismo tema.
Tengo un dicho que es: el clavo no entra con un solo golpe, y a veces todo lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida tal vez no alcanza simplemente con un sermón. Y el Señor puso poder dar una continuidad a esta palabra, por eso le pusimos, ¿lo tenemos ahí? Una experiencia completa, parte 2, para poder continuar tocando este tema de tanto recibir del Señor como dar a otros acerca de Él. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje muy particular, y junto con este personaje lo vamos a unir también a la experiencia de una iglesia muy particular. El personaje del que vamos a hablar va a ser el apóstol Pablo, y la iglesia que nos va a permitir ilustrar un poquito las experiencias es la iglesia de Sardis. Es la antepenúltima iglesia, la cual recibe de parte del Señor un mensaje tan fuerte como la iglesia de la Odisea. Y todo tiene que ver con esta experiencia con Dios. Así que yo te invito en esta noche que juntos podamos tener una comprensión profunda de lo que es una experiencia con nuestro Señor, y poderla anhelar, poderla buscar y poderla recibir también. Amén. Vamos a la palabra de Dios entonces, en Hechos capítulo 26, versículos 12 al 18, y nos va a hablar de la conversión de Pablo y del testimonio que Pablo va a dar ante Agripa. Versículo 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, se conviertan de la tiniebla a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Hasta ahí la palabra de Dios. Yo creo que si justamente tocamos un tema como es la experiencia, lo que realmente Pablo vivió fue una experiencia. Una experiencia sobre un hombre que creía realmente estar haciendo lo correcto, que creía que ya conocía absolutamente todo de parte de Dios, pero la realidad es que esta experiencia lo va a llevar a Pablo a ser quien realmente nosotros conocemos. Sabemos por su testimonio lo que era él antes, pero más sabemos a partir de la palabra de Dios lo que él fue después de todo esto. Pablo de alguna manera nos puede ilustrar la manera en la que un hombre, su debilidad se convierte en su mayor virtud. La tenacidad y el fuego que tenía Pablo para hacer lo incorrecto luego es transformado y él va a hacer lo correcto. Pablo era una persona de la letra, pero Pablo se va a convertir en una persona de la experiencia, porque Pablo va a tener un encuentro personal con el Cristo crucificado que lo va a transformar, y luego va a tener sucesivos encuentros con este Cristo real resucitado que va a ser la potencia para su vida y para ver todo lo que él hizo a lo largo de la palabra de Dios, como nosotros leemos en la iglesia. ¿Cuál era la fuerza que tenía Pablo? La experiencia real con Dios. ¿Cuál es la fuerza que tenemos nosotros como hijos de Dios? Nuestra experiencia real con Dios. Ahora bien, ¿por qué a veces nos falta fortaleza? Porque nos falta experiencia. Pero recordemos de este ciclo que hablamos el día jueves. Recibimos de Él para dar. Si en algún área este ciclo se interrumpe, lamentablemente la cosa no empieza a andar bien. Tenemos que ser proporcionales respecto a lo que recibimos y respecto a lo que damos. Entonces, viendo un poquito la vida de Pablo, vamos a ver que Pablo
empieza el relato de su conversión diciendo que él estaba encerrado en sus propios asuntos. Eso es uno de los aspectos que impide que nosotros podamos tener una experiencia profunda con nuestro Señor. ¿Qué? Estar encerrado en nuestros propios asuntos. ¿Cuáles eran los asuntos de Pablo? Bueno, los asuntos de Pablo era perseguir a la iglesia. No solamente la perseguía, la asolaba. ¿Qué quiere decir esto? Él sacaba a las personas de la casa, mujeres, niños, grandes, los sacaba afuera y los entregaba para ser ejecutados. Él aceptaba o ponía su voto para que estas personas fueran ejecutadas. Algunos comentaristas dicen que él de muy joven probablemente, como era miembro del Sanedrín, puede llegar a haber estado presente, no es algo absoluto, puede haber estado presente en el juicio a Jesucristo. Por supuesto que él aceptó la pena de muerte sobre Esteban. Todo esto eran los asuntos en los que estaba metido Pablo. Todos estos asuntos que nosotros hoy lo vemos y decimos, wow, nos horrorizamos, eran sus propios asuntos que él creía que estaba bien delante de Dios. Y esto nos despierta una realidad, y es la realidad de entender que muchas veces estamos totalmente comprometidos con nuestros propios criterios para con Dios y podemos estar tan equivocados que estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios quiere. Ese era un poquito el caso de Pablo. Y esto tiene que ver muchas veces porque nuestros asuntos, como los de Pablo era lo que él estaba haciendo, nuestros propios asuntos tienen que ver a veces cómo hacemos las cosas. Nuestro hacer las cosas a media y creer que estamos dando todo, a veces nos parece justamente que estamos bien delante de Dios. Nuestro dar lo mínimo indispensable, cumplir, nos parece que eso es dar todo para con Dios. Sin embargo, no es tanto eso, que es más deliberado. El gran problema es cuando estamos haciendo todo, pero lo estamos haciendo de la manera equivocada. Y estamos creyendo que estamos bien delante de Él y estamos mal. Para poder entender un poquito esto, yo le invito a que usted se imagine la siguiente situación. Hay una persona o hay un matrimonio que a la noche van a estar recibiendo amigos y tiene un problema. El problema es que tiene algo parecido a lo que pasa en casa, después me lo va a decir mi esposa. Hay un cortocircuito en la luz de afuera. Van a estacionar, por supuesto, el auto en ese lugar donde hay un cortocircuito, donde la luz se prende y se apaga. Es algo muy molesto, es algo que no está bueno. Y van a invitar a esas personas a la casa y las personas van a participar van a ver eso. Entonces llaman a estas personas que arreglan todo, ¿vieron? Que tal vez no se gradúan de nada, no saben nada específico, pero sí hacen de todo, ¿no? Entonces llaman por teléfono, ¿usted puede arreglar un cortocircuito? Sí, por supuesto. No sabe que si lo puede arreglar, pero él dice que sí. Entonces va a ir a arreglar ese cortocircuito. Lo dejan en la casa y el matrimonio se va. Bueno, cuando regresamos entonces, arreglamos todo y ya está, no se haga ningún problema. Pero a esa persona no le gusta trabajar, trabaja de todo un poquito, no le gusta la electricidad y no quiere arreglar esa bombita. Dice, yo voy a hacer algo distinto, los voy a sorprender. Tengo 2 tachos grandes de pintura en la camioneta, le voy a pintar la casa. No me gusta hacer una bombita, es algo insignificante. Los voy a sorprender con algo mejor. Les voy a pintar la casa. Y resulta que cuando vuelve este matrimonio y ve la casa pintada, le pregunta, ¿por qué hiciste esto? Eso es algo chiquito, no tiene importancia. Pero yo vi la casa que estaba media, las paredes medias feas, así, yo creí que sería mejor esto. Y la mujer le dice, la casa está media así porque se está secando de la humedad, o se estaba secando de la humedad. Y la realidad es que esta noche nosotros recibimos visita. Y usted me pintó toda la casa y el olor a pintura que hay acá es insoportable. No nos vamos a poder reunir acá. También la realidad es que yo no quería pintar la habitación de mi casa de este color.
Y la otra realidad es que yo ya contraté un equipo de pintura que pinta las cosas como a mí me gusta, que me costó un montón encontrarlo, que ya tuvimos fecha y todo, y ellos van a venir y ahora se encuentra con todo este desastre. Queriendo hacer algo diferente a lo que realmente tenía que hacer, lo que hizo fue empeorar las cosas. Y a veces nosotros estamos dispuestos a hacer un montón de grandes cosas que queremos hacer, pero no pequeñas cosas que tenemos que hacer. Y lamentablemente, o de alguna forma, esto es lo que Pablo estaba haciendo. Cuando estamos tan encerrados en lo propio, en querer hacer lo propio para Dios y no lo que Dios nos manda, estamos directamente en contra del propósito de Dios. Esta persona no solamente no hizo lo que tenía que hacer, sino complicó todo. No ayudó en nada, no sirvió en nada lo que hizo. Pablo lo que estaba haciendo tenía aceptación de su pueblo, de los religiosos, pero estaba yendo en contra del Dios que creía estar sirviendo. Cuando el plan de Dios era la iglesia, lamentablemente Pablo estaba yendo en contra de la iglesia. Pablo estaba necesitando que algo aconteciera en su vida. Pablo creía que estaba bien. Esto es muy delicado, iglesia, porque a veces estamos tan encerrados en que lo que estamos haciendo está bien y no estamos haciendo ni más ni menos que pintar la casa cuando tenemos que arreglar un cortocircuito. Y eso está de alguna manera perjudicando el propósito de Dios. Si yo digo quién quiere hacer la voluntad de Dios, todos levantamos la mano. Y si yo digo quién quiere tener una experiencia con Dios, todos levantamos la mano. Este cambio realmente va a venir a nuestra vida a partir de una experiencia. A ver si me equivoco. ¿Cuántos quieren tener una experiencia con Dios? Amén. Bueno. ¿No se enoja si yo le llevo la contra? Yo le voy a mostrar que usted no quiere tener una experiencia con Dios. Yo le voy a mostrar que usted quiere tener una sensación con Dios, no una experiencia. Hay una gran distancia de lo que es una sensación y de lo que es una experiencia. Una sensación es un estímulo sobre mi vida. Es algo que yo quiero, es algo que me hace de alguna manera bien a mí, que me satisface a mí. Pero una experiencia es algo completamente distinto. Cuando estaba Saúl y David, Saúl recibía sensaciones mientras David tocaba el arpa. ¿Qué sensaciones recibía? Sensaciones de alivio. Porque este hombre de Dios ministraba el Espíritu Santo de Dios mientras tocaba esa música. Pero Saúl estaba en pecado, Saúl estaba caído y lo que recibía era una sensación de alivio. Ahora, ¿qué pasaba cuando David dejaba de tocar? Como que se despabilaba, agarraba la lanza y se la tiraba a David. ¿Y qué hacía David con la lanza? David la esquivaba. Saúl tenía una sensación, pero David tenía una experiencia. Una experiencia te permite a vos negarte a vos mismo, esquivar las lanzas y no devolverlas. Son dos cosas distintas. Una cosa va por afuera y me hace sentir un temblor, me hace sentir un escalofrío. La otra cosa va por adentro y me hace cambiar, me hace ser renovar. Esa es la diferencia de una sensación y de una experiencia. Cuando la palabra me está hablando que Pablo cayó, algunos autores dicen, o pintores, ¿no? Lo han pintado a Pablo cayendo del caballo. No dice la palabra que se cayó de ningún caballo, pero algunos le agregan un poquitito, dan por hecho. Otros dicen que Pablo le hizo una reverencia al Señor, pero la mayoría de las personas que comentan consideran que fue tan fuerte la expresión de Dios, de Jesucristo, en ese momento, de hecho él lo relata como algo mucho más fuerte que el sol, que Pablo cayó de panza en el piso, como cuando hay un temblor, un terremoto, que uno no sabe de dónde agarrarse.
Entonces ahí Pablo se tiró y cayó al piso, quedó en el suelo. Una experiencia con Dios nos sacude por los 24 costados, porque la realidad es que es imposible darnos cuenta en ese punto en el que creemos que estamos haciendo todo perfecto y estamos haciendo lo opuesto a lo que el Señor está queriendo, salvo que una experiencia de parte de Dios nos sacuda. Si no, seguimos en el mismo camino. La iglesia de Sardis tiene una experiencia parecida a la de Pablo, en donde el Señor desnuda el estado de esta iglesia. Dice, vos estás muerto. Vos creés que estás vivo, pero estás muerto. Esta iglesia había absorbido culturalmente lo que Sardis era, que era un lugar próspero, que era un lugar inexpugnable, porque Sardis estaba arriba prácticamente de una montaña donde el enemigo no podía subir, y creían que estaban seguros y que estaban con todo, pero Sardis fue tomada 3 veces. ¿Por qué? Porque se acostumbraron, les faltó vigilar, y el enemigo entró y tomó en 3 ocasiones distintas. A la altura de que el ángel le habla en Apocalipsis, ¿no es cierto?, a Juan, ya prácticamente la gloria de Sardis había desaparecido, pero ellos todavía creían que estaban bien. Todavía creían que estaban seguros, que nada podía acontecer en ellos. Y el Señor le está diciendo, ustedes dicen que están vivos, ustedes creen que están vivos, pero están muertos. Pablo necesitó una experiencia que le mostrara, Pablo, me estás persiguiendo. Sardis necesitó una experiencia que le dijera, Sardis, están muertos. Y nosotros necesitamos una experiencia que pueda estar revelando en nuestra vida nuestra verdadera condición. Por eso digo, yo no sé si todos queremos una experiencia con Dios. Queremos una sensación que mientras hacemos lo que hacemos podamos sentir la presencia de Dios. Pero no queremos la misma presencia de Dios. Mire, cuando el Señor apareció a los hombres de Dios, los hombres de Dios cayeron todos en piso. No es una exclusividad de Pablo esto, ¿eh? Cayeron en el piso. Decíamos el día jueves, un santo como Isaías dice, por favor, Señor, soy persona de labios inmundos. Hasta antes de la experiencia, Isaías capaz que estaba acostumbrado, por ahí se le escapaba alguna cosa en la boca, estaba acostumbrado, ¿no? Pero ahora, frente a la gloria de Dios, él ve su condición real. Y a veces nosotros nos acostumbramos a caminar en nuestra condición tibia, en nuestra condición con un montón de permisos, y no entendemos lo que es la gloria de Dios. Y estamos queriendo una experiencia, pero más que una experiencia, estamos buscando una sensación. Una experiencia te va a desencajar. Una experiencia te va a sacar del lugar empantanado. Una experiencia probablemente va a desnudar que muchas de las cosas que estamos haciendo, si no todas, no están cooperando directamente con la voluntad de Dios, sino que están haciendo algo contrario. No estamos arreglando la bombita, el cortocircuito, estamos pintando la casa. El Señor no pretendía que Pablo siguiera de esta manera. El Señor no pretendía que Sardis continuara de esta manera. El Señor quería brindarles una experiencia. ¿Y qué pasa? ¿Qué es una experiencia? Es una revelación. Yo te conté al principio que yo me enamoré de una experiencia con el Señor. Yo fui a la iglesia y lo prepoteé al Señor, haciéndome el gracioso. Si vos sos real, mostrámelo. Y yo me caí redondo en el piso. Y Dios me mostró ahí quién era Él y quién era yo. No me animaba ni a levantarme del lugar en donde estaba. Lloré como una criatura. Nunca más pude hablar de la manera en la que hablaba antes. Nunca más pude llamarlo al Señor como lo llamaba antes. Entendí que Él es Señor y está en los cielos y yo soy barro y estoy en esta tierra, y de esa manera encima Él me hace hijo suyo. A partir de ese momento entendí mi lugar y entendí el lugar de Él. A partir de ese momento Pablo entendió cuál iba a ser su lugar. No el lugar de alguien que hace lo que quiere. Mire, Pablo tenía un montón de sensaciones.
Y a veces las sensaciones que tenemos son las que nos hacen permanecer en el error. Mire, Pablo tenía el aplauso de todo el resto de los fariseos. ¿Qué hiciste, Pablo? Me fui a aquella casa, la agarré de los pelos a la mujer, los tiré afuera y afuera. Muy bien, el Señor te bendiga, estás sirviendo al Señor con todo. Y nadie se animaba a tocarlo a Esteban, pero yo puse los votos para que lo mataran. Muy bien, Pablo. El pueblo aplaudía cuando Pablo hacía esas atrocidades. Los gentiles le tenían temor y todas las sensaciones eran favorables para él. Probablemente si alguien dijera en una reunión quién está haciendo la real voluntad de Dios, Pablo iba a ser el primero que se iba a levantar. Yo aventajo a todos mis contemporáneos. Yo no solamente me conformo con perseguir la iglesia, la asolo. Yo, que encima voy y pido cartas para poder hacer más todavía. ¿Quién mejor que yo? Pablo, me estás persiguiendo a mí. Pablo, estás en contra de los propósitos divinos. Pero fue necesaria una experiencia. Fue necesario que el Señor se manifestara y que Pablo cayera en tierra. ¿Cuál fue la última vez que caíste en tierra? ¿Cuál fue la última vez que lo viste a Él, que participaste de Él y entendiste quién eras vos? A veces lo dirigimos a Él como si fuera un barrilete. A veces llevamos esas sensaciones para simplemente apoyar lo que hacemos. Pero ¿cuánto nos está faltando de una experiencia como Sardis? En donde me doy cuenta que tal vez tengo que cambiar un montón de cosas. No solamente las que murieron, sino las que están por morir. ¿Cuánto de Pablo necesito que en vez de decir acá estoy yo, diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué tengo que hacer? Una experiencia te lleva a ese plano. Por eso vuelvo a repetirte lo mismo. ¿Realmente estamos queriendo una experiencia? ¿Estás buscando esa experiencia con el Señor o estamos buscando sensaciones placenteras? Bueno, el Señor quiere darte esa experiencia. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que alguien pueda permanecer tanto tiempo en el error sin darse cuenta? Que pueda estar tan convencido que está haciendo lo que tiene que hacer y no lo está haciendo. Que pueda estar muerto y crea que está vivo. Y bueno, la respuesta a esto es la separación. El Señor dice, separado de mí. ¿Y nada en griego qué quiere decir? Nada. Separado de mí, nada. Ahora, ¿cuántas veces Pablo separado? Sardis separado. ¿Cuántas veces separado de él nosotros queremos hacer algo? ¿Cuántas veces separado de él queremos justificar nuestra existencia cristiana? Pero la realidad es que estamos separados. Solamente estamos unidos a Él cuando respondemos a su guía, a su dirección, a la vida de Cristo en nosotros. Corremos el pecado, porque separación es eso. Separación no es el acto, es el principio. Pecado es el principio, es la separación. Y a veces nosotros creemos que con esa separación podemos seguir avanzando y Dios nos sigue bendiciendo porque nos tiene paciencia. Pero pastor, usted tiene que conocer la gracia. Por favor, que esto quede grabado, iglesia. Hay un libro de un autor, a mí me gusta mucho, que es Bonhoeffer, que habla de la gracia barata. Y es que la mala interpretación de la gracia. Muchas veces nosotros consideramos que podemos avanzar con el pecado encima y que Dios nos tiene paciencia, mientras nosotros practicamos un poquito ese pecado, porque es un pecado chiquito, no es muy grande, chiquitito. Entonces lo practicamos y Dios nos tiene paciencia y podemos seguir adelante con eso y seguimos teniendo comunión con Dios y Dios sigue bendiciendo nuestra vida. Y déjeme decirle que eso no es así. Y la gracia trabaja
para quitar eso del medio. La gracia trabaja en nuestras vidas para darnos todas las herramientas habidas y por haber, la misericordia, el sostén de Dios y lo necesario para correr el pecado del medio y que podamos continuar en comunión con Él. Pero cuando yo me separo, iglesia, comienza un proceso en el que fácilmente me puedo convertir en un Saulo de Tarso, en el que fácilmente me puedo convertir en Sardis. Creo que estoy vivo y estoy muerto. Creo que estoy haciendo lo mejor para Dios y estoy en contra de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo, hay una raíz adentro mío. Hay una separación adentro mío que yo todavía no resolví. Algo chiquito se convierte en algo grande. No es un asunto de ser legalista con el pecado, es ser realista con el principio. Y el principio me dice, separado no puedo hacer nada. ¿Y cuál es la manera en la que yo estoy separado de Dios? O ignorancia o pecado deliberado. ¿Aunque sea chiquitito? Sí. Una vez fuimos a la casa de unos amigos con mi esposa y jugamos a un juego. Tenían dos juegos. ¿Cómo es que se llama este juego de guerra? El TEG, que tenés que estar 45 días hasta que lo terminás, ¿no? Y que a mí la verdad no me gusta. Y tenían otro que era más entretenido, que era el Monopoly. Entonces, jugamos al Monopoly. ¿Cuántos conocen el Monopoly? Bueno, jugamos al Monopoly. Y yo ya arranqué mal. ¿Viste que tenés que tirar los daditos y hasta que te toca el número que... Bueno, yo ya habían pegado 10 vueltas y yo no había salido todavía, ¿no? Se compraron todo, vieron que tienen que comprar distintas propiedades y yo todavía no había comprado nada, ¿no? Y por ahí me salen los daditos y empiezo, ¿no? Y bueno, y logré comprar una sola propiedad, de las más baratas de todas, esa que no te sirven para nada. Y los demás seguían pasando y yo ya para la tercera vuelta estaba fuera de juego prácticamente. Y me empezaban un poquito a descansar mis amigos, ¿no? O sea, che, dale, bueno, ¿no? Y por ahí yo caía en un lugar y tenía que empeñar todo y me dejaban pasar, no, bueno, vos pasá, no te hagas problema. Me regalaban el billete, el dinero, ¿no? Ya era un asunto lo mío, era un asunto de tiempo, ya estaba jugado. Pero ellos no habían visto que cada vez que vos pasás por la llegada, por la entrada sería, vas cobrando. Y yo todo lo que iba cobrando lo iba guardando abajo del tablero. Pero no tenía nada. Todos los demás tenían todas las propiedades, todo, yo no tenía nada. Y ya daba lástima, ya todo el mundo me tenía lástima. Y yo me aprovechaba un poquito de esa lástima también. Che, déjame pasar, no me cobré. Bueno, está bien. Dale, porque si no me tengo que ir, me aburro. Bueno, dale. Y por ahí se me ocurre, che, ¿no me vendés esa propiedad chiquitita? Mira, yo lo único que tengo es esto, por lo menos para seguir jugando. Y me la vendió. ¿Qué pasa? Me vendió la propiedad en la que vos después podés llenar ese lugar de propiedad y podés construir hoteles. Y yo tenía todo eso guardado abajo del tablero. Cuando me vendió esa propiedad, a la segunda vuelta, compré casa, construí todo y tenían que pasar todo por ahí y terminé ganando. Pero ¿por qué te digo todo esto? No para que te compres un TEC, un Monopoly, sino cómo es el enemigo y cómo funciona el principio de separación. El enemigo te pide solamente una sola cosita chiquitita. No te pide todo el juego, te pide, déjame acá nada más. Y es un asunto de tiempo para que él gane todo el juego. Por supuesto yo no era el diablo, ¿no? No te confundas. Pero te doy esto como un ejemplo. El principio de separación nunca va a empezar como algo grande, empieza como algo chiquitito. Y ese algo chiquitito, capaz que afuera no se mueve nada, pero adentro va pasando todo. Y cuando vos te querés dar cuenta, estás haciendo algo que es contrario a Dios. Cuando vos te querés dar cuenta, crees que estás vivo y estás muerto. Porque ese principio lo enterraste, lo guardaste, pero es una raíz y es una semilla que está dando fruto y que te está perjudicando. Y es necesaria una experiencia que diga,
hay que meter el hacha en la raíz y hay que sacar de una vez por todas la raíz de ahí. Fuimos llamados a una experiencia. Pablo necesitó eso porque Pablo ahora se iba a encontrar a partir de la experiencia con lo verdadero, y ahí es donde nosotros tenemos conflicto. Muchas veces, ¿qué se predica? Todo va a estar bien, como la canción, ¿no? Todo va a salir bien, todos los problemas se van a resolver, todo se va a solucionar, y eso es sinónimo de que Dios está con vos. No es así. Por supuesto que de la mano de Dios, Dios va a bendecir sobremanera tu vida, pero no es el criterio por el cual se mueve el Señor. Entonces ahora Pablo tiene un encuentro con el Señor. ¡Qué lindo! ¿Cómo le va a ir a Pablo ahora? Le va a ir bien delante de Dios. Pero el mismo pueblo que lo aplaudía, ahora lo quiere matar. Sus contemporáneos, su pueblo, ahora lo quiere matar. Los gentiles que antes le tenían miedo, ahora lo rechazan. Todo lo que hizo antes Pablo, ahora viene a su conciencia. Pero ahora Pablo está en lo verdadero. Ahora Pablo está en el centro de la voluntad de Dios, haciendo la obra que nadie puede hacer. Y la realidad es que a veces nosotros no estamos dispuestos a esa experiencia. Pero yo la pregunta que te estoy haciendo hoy es, ¿vos querés una sensación con Dios y vivir haciendo lo contrario a lo cual Dios te llamó? ¿O vos querés una experiencia con Dios y estar en el centro de la voluntad de Dios? Tan malo no era estar en el centro de la voluntad de Dios, porque todas las epístolas del gozo, de alegría y de fortaleza, Pablo no las escribe cuando era un fariseo perseguidor, sino cuando era un apóstol perseguido. La plenitud de Cristo Jesús que conocemos a través de la palabra de Dios lo escribe un hombre que tuvo una experiencia real con Él. Y querida iglesia, necesitamos cada uno de nosotros una real experiencia con Él, no una sensación. Qué lindo, sentí el fuego. ¿Y qué pasó? Nada, sentí el fuego. Sentí calor, sentí escalofrío, sentí... Pero ¿y qué pasó adentro? Ya sentí. Una experiencia con Dios revoluciona todo tu corazón, tu espíritu y los criterios y fortalezas espirituales que se formaron en nuestra mente. Una experiencia con Dios ataca al viejo hombre que está viciado y lo renueva en un nuevo hombre. Una experiencia con Dios aclara la visión, permite ver la realidad de las cosas. Entonces vuelvo a repetirte lo mismo y no me contestes. ¿Estás anhelando una experiencia con Dios? Cuando yo le pedí una experiencia a Él, me trajo acá y acá estoy. Antes de esa experiencia, era una persona egocéntrica, orgullosa, con todo ya una vida planificada, algo completamente diferente, solamente viviendo para mí mismo. ¿Quiero una experiencia con Él? Quiero que Él desnude mi corazón, quiero que Él me muestre si lo que ahora estoy haciendo está en el centro de la voluntad de Dios o estoy haciendo todo lo contrario que Él me mandó a hacer. ¿Estoy queriendo que Él me muestre como Sardis que estoy vivo o que estoy muerto? ¿Estoy preparado para eso? ¿Quiero eso? Déjame decirte que este es el camino, iglesia. Que cada uno de nosotros podamos tener esta real experiencia con Él. Que cada uno de nosotros podamos vivir aquello a lo cual fuimos llamados como iglesia, como personas. Dios quiere darte una experiencia, pero a veces somos nosotros los que le ponemos la mano para hasta ahí. No, más de esto no. Y ya cuando empieza a tocar, no, Señor, hasta ahí. Quiero la sensación nada más. No quiero la experiencia. Ahora bien, esta experiencia, como dijimos en un principio, es la de recibir, pero también es la de dar. Tal vez Pablo como fariseo se moriría. Yo me imagino, él vería, él estudiaría lo que Moisés vivió, porque ellos eran estudiantes, por supuesto, de la ley, de la palabra. Él vería lo que cada hombre de Dios vivió y él diría, yo quiero esto. Pero nunca se imaginó Pablo que cuando eso viniera a su vida,
lo iba a sacar del lugar en donde estaba. Tal vez vos estás diciendo, yo quiero eso, pero ¿estás preparado a que Dios te saque del lugar en donde estás? ¿Estás preparado a que Dios mueva todo eso? ¿Vale la pena esa experiencia con Él por ese cambio? Eso cada uno de nosotros lo sabe. Ahora, ¿qué pasó en esta experiencia? Bueno, y ahí viene la parte del dar. El Señor le dice, primeramente, que Él iba a ser ministro y testigo. Él iba a ser un administrador de todo lo que recibió y un testigo de esa experiencia y de Jesucristo a todo el mundo. ¿Para qué la experiencia? Fuimos llamados a ser completos y completar. Fuimos llamados a ser salvos y salvar. Fuimos llamados a ser edificados y edificar. Si este ciclo no está, falta la mitad de la experiencia. Si este ciclo no está en mi vida, iglesia, me tengo que hacer la pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo para mí solo? ¿Estoy buscando para mí solo? ¿Para qué quiero el fuego del Espíritu Santo? Yo lo quiero. Pero yo lo quiero ¿por qué? Porque sé que la iglesia lo necesita. Lo necesito yo, pero lo necesita la iglesia. Yo sin el fuego del Espíritu Santo, sin la persona del Espíritu en plenitud, yo no me animo a ir a África, porque yo no puedo hacer nada en ese lugar. Si Dios no lo hace, yo no puedo. Pero sé que ahí hay necesidad, sé que Dios llevó nuestras vidas en ese lugar. Yo necesito una experiencia y si hay algo que está muerto en mi vida, necesito que se vivifique y si hay algo que no estoy haciendo bien, necesito saber qué es lo que no estoy haciendo bien. No mantenerlo y esperar una sensación. Porque si no, el enemigo va a venir y me va a separar y voy a seguir creyendo que estoy bien estando mal. Pero el Señor le dice, Pablo, me aparecí a vos para que seas testigo, y no solamente de ahora, de lo que estás viendo ahora, sino también de las veces que me voy a aparecer a vos. A veces no tenemos una experiencia con el Señor porque buscamos sensaciones, pero el día que le abriste las puertas a una experiencia con Dios, la experiencia no se detiene más. Porque sabe que el Señor se puede manifestar a tu vida y vos le vas a decir sí, sí. No le vas a poner condiciones, le vas a decir sí. Esto está mal, Señor, bueno, lo cambiamos, tomalo. Esto no sirve, bueno, tomá, acá está. No vas a pelear, no vas a tironear. Vas a decirle, sí, Señor, sí, sí, sí. Entonces la experiencia se va a suceder. Vos vas a ser renovado. Y el fruto que vos vas a dar va a ser al 100%. Porque ¿sabés qué es lo que está necesitando ver este mundo? Alguien en quien Cristo sea real. No alguien religioso. Religioso hay para ser dulce. Pero alguien en quien Cristo viva en el poder del Espíritu Santo en su corazón, alguien que sea capaz de negarse a lo que otros no se niegan, eso mueve la estantería de este mundo. Y cuando hay alguien dispuesto, la experiencia de Dios se sucede. ¿Estás dispuesto a esto? Librarte de tu pueblo y de los gentiles. Segundo punto que el Señor le está diciendo. Los que antes te daban sensaciones lindas para vos, ahora te van a dar sensaciones feas. Pablo, a partir de este momento ya no podés vivir por sensaciones. Tenés que vivir por la dirección de mi espíritu. Cuando Elías fue al monte, tenía que romperse algo en su vida. Las sensaciones tenían que pasar a un lugar y Elías tenía que volver a encontrar al Señor fuera de las sensaciones. El terremoto estuvo presente, el viento estuvo presente, pero Elías se estaba dando cuenta que el Señor no estaba ahí. El Señor estuvo en algo mucho más sencillo. No era una sensación, pero sí era algo penetrante, profundo, que tocó el corazón de este hombre de Dios. A veces nosotros necesitamos dejar pasar el viento, dejar pasar el terremoto, no buscar el viento, el terremoto y la sensación en la que el Señor no está, sino buscar el silbo apacible, que es el que va a estar dirigiendo nuestra vida, que es el que nos va a estar dando la revelación que nosotros necesitamos. Y finalmente,
para que abran sus ojos, se conviertan, reciban perdón de pecados y que puedan pasar definitivamente de las tinieblas a la luz. Pablo te elegía a vos para todo esto. Corremos el nombre de Pablo, ponemos el nombre de cada uno de nosotros. Te escogí no solamente para que me conozcas, no solamente para que seas a mi imagen. Te escogí para que abras los ojos de los ciegos, para que cuentes cuán grandes cosas ha hecho tu Señor contigo y para que aquellos que están viviendo en tinieblas los puedas estar trasladando al reino de la luz admirable. ¿Estamos dispuestos a una experiencia verdadera o nos vamos a conformar con sensaciones? Nos equivocamos porque creemos que las sensaciones son Dios. Las sensaciones que recibía Pablo no eran necesariamente de Dios. Las sensaciones que recibía Sardis tampoco eran de Dios. Se estaban equivocando a muerte. Cuidado con que las sensaciones que nosotros creemos que son de Dios no nos estén desviando en el camino. Una experiencia con Dios no nos desvía. Una experiencia con Dios no nos confunde, porque nos muestra quién somos, nos muestra en dónde estamos parados, si nos estamos equivocando o no, pero sobre todas las cosas nos muestra quién es Él. ¿Queremos una experiencia con Él? ¿O queremos una sensación? Vamos a ponernos de pie.